con Eugenia Slaide, nuestra experta en biodescodificación. Euge, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta Qué de primaveral. estar aquí. Y sí, hay que aprovechar este tiempo, este clima tan lindo que nos brinda sol, calorcito, ¿Y en qué anima mucho. contexto anima mucho? ¿En qué contexto se instala la biodescodificación como enfoque en estas épocas, ¿no? ¿Qué propicia, qué estimula? Propicia, estimula siempre eh, tratar de soltar miedos, soltar las creencias limitantes, soltar mandatos que nos condicionan. eh, y la verdad que es la base de este acompañamiento terapéutico, porque detrás de todo síntoma, como siempre decimos, o todo conflicto, hay emociones justamente en las que uno ha quedado anclado, y generalmente es increíble como uno va descubriendo y confirma, te diría, en sesión, que esto ocurre generalmente en la infancia, ¿no? Esas heridas que llamamos emocionales, porque uno queda atrapado en estados de una percepción, que siempre es la percepción, ¿no? De la persona. Entonces, es decir, es cómo percibís tu contexto en el que te criás, cómo percibís las actitudes, los gestos de las personas con las cuales vas creciendo, te criás, después también es el contexto donde te educás, con quiénes compartís, qué grupos tenés. Entonces, todo eso van generando una programación, y señalo programación porque me doy cuenta que muchas veces utilizan los consultantes la palabra, o las personas en general, cuando uno escucha, ¿no? Es mi destino, es el karma. Bueno, a ver, y esto, digamos, nos lleva a reflexionar desde qué lugar estamos expresando eso, ¿no? Porque siempre hablamos de que todo lo que nosotros vemos, lo que ocurre, los síntomas, los conflictos, tienen origen en estas creencias que tenemos inconscientes, ¿no? Que están sostenidas por un estado emocional, y hasta que no tomamos conciencia, seguimos justamente programados desde esa forma de pensar, desde esos mandatos, es decir, estos programas con los que vamos, que nos van acompañando a lo largo de nuestro crecimiento a través de las distintas experiencias, como venimos diciendo, es decir, es una programación, no es un destino, no es un karma, es decir, uno puede traer, los que creemos en esto, situaciones pendientes de otras vidas, pero ¿para qué? Para evolucionar, es decir, siempre es una oportunidad de crecimiento, de evolución, ¿no? Y entonces lo importante es tomar conciencia de esto. Entonces nuestros contextos, nuestras experiencias, nuestra percepción de las situaciones que vamos viviendo, se convierten en programas. Entonces uno está creando su vida, es decir, el futuro, lo que va sucediendo siempre desde el presente, porque es el único instante real, y desde esta programación. Entonces, no es algo inamovible, no es algo fijo, no es algo que nos tenga condicionado, como cuando la persona dice, es mi destino, es el karma. Eso es muy cómodo. Cuando uno habla de karma, a ver, no hay que interpretarlo como algo que asusta, como que hay algo que te condena por algo que hiciste. No, son las consecuencias de nuestras acciones. Es decir,
los resultados que nosotros vemos en las distintas áreas de nuestra vida, es decir, el trabajo, lo laboral, los vínculos, la salud, las experiencias, el dinero, etcétera, son efectos. Y entonces están ahí, se proyectan como en una pantalla donde uno basta con correrse un poco y colocarse, en vez de en rol desde la mente, digamos, dual, juzgando eso, es decir, ponerse en rol de observador, es decir, desde la mente cuántica, desde la mente holística, para decir cuál es la causa, es decir, en qué forma de pensar que me viene condicionando está la causa de esos efectos que estamos viviendo y que no nos gustan, no nos desagradan, no nos gustaría que fueran. Entonces, sí. Pero que hemos creado, Claro, lo hemos creado. Todo el tiempo lo vamos creando. Es decir, no hay uno nace y tiene un destino. Sí, podríamos decir que el alma, si creemos en los que creemos en la reencarnación, va eligiendo como sus experiencias, ¿no es cierto?, para ayudarnos, es decir, para seguir evolucionando. Pero justamente en los distintos contextos donde vamos creciendo, experiencias y demás, uno va, que justamente el cuerpo, el que nos da la posibilidad de vivir, ¿no es cierto?, transitar esas experiencias, va a depender las creencias que nos formemos, los mandatos que percibamos como que tiene que ser así, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va a depender de la percepción que vamos teniendo en esas experiencias. Y a partir de esta percepción, vamos creando esos efectos que vamos viendo en las distintas áreas de nuestra vida. Entonces tenemos un problema, una dificultad vincular, una dificultad laboral, una dificultad económica, y es un conjunto de estos programas, es un conjunto de cómo fuiste percibiendo, qué creencias tenés en torno a los vínculos, qué creencias tenés en torno al dinero, qué creencias tenemos en torno al cuerpo, cuáles son los mandatos que te vienen condicionando, es decir, o que vienen condicionando en el transgeneracional, es decir, y que seguimos repitiendo, cuáles son las lealtades invisibles que también nos condicionan y que si no tomamos conciencia, lo vamos a seguir llevando hacia adelante. Entonces nuestras experiencias se van a seguir repitiendo. Sí. Contale a la gente qué son las lealtades invisibles. Claro, ahí está. Mira, por ejemplo, lo voy a contar con una sesión. El otro día una consultante venía con un tema, me decía, ya estoy cansada de repetir siempre el mismo tipo de vínculo. Y le pregunto, ¿a qué te referís? Todos me son infieles, es decir, cada pareja que elijo me resulta infiel. Bueno, entonces tomamos una escena a partir de la última pareja, y entonces, bueno, cuando descubre, ¿no es cierto?, este tema de la infidelidad, a ver qué había ahí detrás, porque por algo estaba repitiendo ese patrón. Y resulta que llegamos, lo estoy simplificando, ¿no es cierto?, desde la escena, digamos, desencadenante, esto de descubrir la infidelidad, fuimos hacia atrás y llegamos a una escena de la infancia de ella. Eran 6 hermanos, ella era una de las más chicas y escucha una discusión, o sea, cuando la madre le recrimina a su papá, ¿no es cierto?, que le era infiel. ¿Y qué pasa? La madre tenía mucho miedo de separarse porque su marido le garantizaba la supervivencia. Si se separaba ponía en riesgo, digamos, la supervivencia suya y la de los chicos, la de los hijos. Entonces ella quedó anclada en esa escena, donde lloraba la madre, donde no podía, digamos, y el padre, digamos, como algo natural, sin asumirlo, pero ella como en esta sensación de no poder, ¿no es cierto?, hacer nada
frente a eso. Y entonces ahí nace, al quedar ella, esta chiquita, anclada en esa emoción, ¿no es cierto? El miedo, la angustia de su mamá, la ira también, ¿no es cierto? Al quedar el no poder hacer nada, ¿no? O en el tema de la infidelidad, nace una lealtad invisible a esta historia de su madre. Es decir, ¿cuál es la manera en que puedo acompañar? Esto es inconsciente, pero así funciona. Es decir, a mi madre, es decir, la acompaño en su dolor, en su sufrimiento. Entonces va repitiendo a lo largo de la vida, es decir, repetir una historia de infidelidad es una forma de ser leal al ancestro que sufrió el dolor, es decir, al dolor, a la herida emocional del ancestro. O sea, ser leal a tal punto no logre ser feliz por miedo a cómo voy a ser feliz si mi madre no lo fue. Ahí hay una lealtad Claro. invisible. Entonces, cuando toma conciencia, o sea, lo rico de poder tomar conciencia de esta lealtad invisible, poder ver, tratar de, digamos, cambiar la percepción de esa escena, ¿no? Se hace quizá usamos un recurso en este caso de una constelación individual para poder ver bien a la madre, poder, digamos, brindarle como una mirada más amorosa a la madre y tener ella, con su niña que ha quedado ahí, otra mirada para luego poder mirar a esa niña desde la adulta que es hoy, comprender de dónde venía ese patrón y por qué estaba repitiendo las experiencias. ¿Y para qué? Para, bueno, soltar a esa niña, no seguir atrapada en esa herida emocional de traición, ¿no es cierto? Si se quiere, de injusticia, ¿no? Hasta de una especie de abandono quizá. Y desde la adulta de hoy decirle que todo está bien, que ella podía incorporar recursos para cambiar las creencias, ¿no? Es decir, soltar esas creencias limitantes que estén ligadas a un patrón de infidelidad y construir desde qué, desde el amor propio, porque lo que pudimos ver es que en ella había un gran miedo, justamente se esconde, miedo a la soledad, miedo a estar solo. Entonces, cuando aparecen esos miedos, aparece también la tolerancia, es decir, me quedo en el vínculo por miedo a quedarme sola. Entonces tolero, acepto, y era lo que ella estaba haciendo en esta relación, pero era el mismo patrón que se repetía en las otras, ¿no? Entonces, al poder tomar conciencia, puede también tomar conciencia de que ahí no hay amor, hay un pedido desesperado de amor, que es muy distinto. ¿Y por qué? Porque no se está amando. Entonces, al poder tomar conciencia de esto en sesión, uno puede incorporar estos recursos para con paciencia, no seguir llevándolo, o sea, incorporar nuevas creencias, por supuesto es importante una vez que uno toma conciencia, porque es un proceso, es decir, no es automático. Cuestiono esa forma de pensar, cuestiono esas creencias, porque hay que cuestionarlas, ¿para qué? Para desaprenderlas luego aprender una nueva forma, ¿no? De percibir, una nueva forma de pensar, que luego va a transformarse en una nueva forma de sentir, ¿no? Y vamos a accionar con la confianza, desde el amor propio, desde la aceptación, ¿no? Con una mente, ¿cómo se logra esto? Con una mente holística. Porque si uno está en la mente dual, donde dice, lo que me pasa, es decir, si por ejemplo ella siguiera, mira, él lo que me hizo, o sea, estoy desde la recriminación,
desde hacer sentir culpable al otro, donde hay otro allá afuera que es responsable de lo que me pasa. Esto es una mente dual, pongo afuera la culpa, digamos, la responsabilidad, o digo, esto es el destino, esto es mala suerte, esto es decir, estoy poniendo afuera la responsabilidad. En cambio, si me coloco desde una mente holística, una mente cuántica, y digo, esto ha sido creado desde mi forma de pensar, desde estas creencias subconscientes, desde estos mandatos. Entonces, ahí nos hacemos responsables de colocarnos en un rol de observador, reconocer que somos los creadores, como decías vos, o sea, esto de crear, que efectivamente estamos creando, y decir, no deseo crear más de esto. Es decir, voy a crear otra cosa, porque todo el tiempo estoy creando. Entonces nuestras acciones se van a ir orientando hacia ahí, y cuando haya, por supuesto, congruencia, coherencia entre los nuevos pensamientos, el nuevo sentir y estas acciones que van acompañando, porque el accionar es fundamental, es decir, no es mágico. Uno tiene, cuando digo accionar, es implemento los cambios, ¿sí? Que pueden ser cambios no solo en la forma de pensar, cambios que impliquen quizá corrernos de lugares, quizá tomar, o sea, decisiones en torno a nuestro contexto, hacer modificaciones, empezar a aceptar, soltar expectativas, aceptar que no significa resignarse, ¿no? Es una aceptación objetiva de fluir con lo que sucede, ¿no? Es decir, ir fluyendo consciente y consciente. consciente, claro, consciente, es decir, esto tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver conmigo, porque muchas veces, es decir, no es que estamos proyectando todo, es decir, hay cuestiones de los otros, del contexto que no tiene que ver con nosotros, es decir, nosotros podemos modificar aquello que depende de nosotros, pero no podemos modificar a los otros. Entonces, es decir, si esta persona, la consultante, para cerrar con el caso también, ¿no? Con la sesión, es decir, se llevó todos los recursos como para decir, es tu responsabilidad. Si vos te seguís quedando ahí, bueno, pues los efectos no se van a modificar. Ahora, si elegís correrte o tomar una decisión sabiendo que no vas a poder cambiar a la otra persona, entonces es ya tu decisión aceptar así o no, pero siempre no desde la conciencia, como decís vos, porque mientras uno no tome conciencia, estás en piloto automático, es decir, actúas desde el automático. Y ese Desde los automático son... mandatos, desde lo que te enseñaron, y claro. Exacto, desde las creencias limitantes, los mandatos, las experiencias que te fueron condicionando, programando, actuamos desde ahí, porque nosotros creemos que somos conscientes. No, el 2% de nuestras acciones es consciente, el 98%, y digo estas cifras porque o sea, son las cifras que se fueron comprobando científicamente, es decir, el 98% de las conductas son inconscientes. Entonces, cuando uno toma conciencia de esto, dice, o sea, el después ya depende de uno, esto es una labor personal, es decir, uno puede buscar guía, incorpora los recursos, pero después es a diario el proceso con uno mismo, ¿no? A diario. Hablando de a diario, sí, cada instante te diría, Cada ¿no? Cada instante del instante. día. Vamos a propiciarle a la gente el beneficio de que pueda contactarse contigo ¿Estás escuchando desde el exterior? Mira, antepone más 549 y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram @Euge Biodescodificación.
descodifica. Euge, muchas gracias, te sienta muy bien la primavera, Muchas así que gracias. felicitaciones. Te esperamos la semana Gracias. que viene con más contenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes que se han conectado, gracias a quienes nos escuchen esta noche, gracias a la radio y a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Gracias. Gracias, Euge. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, en otro Despertándote en tu sueño. Bye.